Tenemos una invitada desde México. Se trata de María José Martínez, periodista independiente que trabaja justamente en ese país y directora de la investigación transnacional Violencia contra las Mujeres, la pandemia invisible. Muy buenos días, María José, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio. Un gusto compartir contigo y tu público. Muchísimas gracias a ti. Vamos a hablar justamente sobre el tema de la violencia contra la mujer, contra las niñas, las adolescentes. En Bolivia también hay una situación muy dramática. Hay casos de feminicidios que han desbordado ya, incluso con relación al año pasado han crecido las cifras. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo creció o cómo nació la iniciativa de hacer esta investigación transnacional, es decir, que congrega la participación de periodistas de varios países y por qué se ha hecho, con qué propósito. Bueno, muchísimas gracias por querer visibilizar este tema que es muy importante. Nosotros a partir del mes de enero, un pequeño grupo de periodistas empezamos a notar el número de feminicidios que estaban sucediendo en Latinoamérica en general, ¿no? Por darte un caso, en Venezuela el 1 de enero habían 5 feminicidios, en República Dominicana las 2 primeras semanas 3 feminicidios, en Paraguay también se habían registrado 2 feminicidios. Y esto nos hizo preguntarnos, bueno, qué estaba sucediendo en este tema. Y habíamos iniciado a investigar los feminicidios en 2020. Lo que sucede es que una vez que entra el mundo en confinamiento mundial y pasa todo lo que fue el movimiento Pro 8 de marzo, que a la par de que estaban sucediendo muchos casos de violencia en la región, las mujeres estaban reclamando sus derechos, pues el tema de la violencia de la mujer y sus reclamos quedó como en pausa, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos qué es lo que estaba sucediendo en los hogares, precisamente cuando los estados les pidieron a sus ciudadanos que se quedaran. Y allí empezamos a investigar, ampliamos un equipo que logramos hacer una cobertura de 21 países. Entre ellos incluimos a España y a Brasil como país de no habla hispana y pudimos corroborar lo que pues las cifras de las Naciones Unidas, que ya advertía que ya en el último año 243 millones de mujeres, niñas y adolescentes habían sufrido algún tipo de violencia, solo en el último año. Y lo que nosotros pudimos ver fue un panorama aterrador a través de las historias, pero a través también de lo que nos pudieron constatar las fuentes. ¿Y qué nos constataron? Pues que aumentó la letalidad y la crueldad por parte del agresor en tiempos de confinamiento. Los estados le dieron la atención y la prioridad a el COVID por encima de las denuncias a las mujeres, no solamente en Bolivia, en Colombia, en Puerto Rico, mujeres que estuvieron golpeadas o mujeres que fueron limitadas para salir incluso a hacer una denuncia, pues se vieron afectadas. Y esto además no solamente lo confirman los investigadores, las autoridades y todas las personas a las que recurrimos para nosotros confirmar estos datos, sino también las voces de las víctimas, familiares de estas víctimas o sobrevivientes de los casos que solo en el caso de Bolivia, por darte un ejemplo, tenemos 2 testimonios desgarradores, un feminicidio de una adolescente, una menor de edad, donde se normaliza la violencia, que ella estaba en una relación prácticamente matrimonial a pesar de tener 17 años de edad, y el caso de una mujer también que fue agredida, fue quemada por su pareja y que cuando la periodista la entrevistó, ella estaba en el hospital todavía recuperándose. Entonces, te habla un poco de este escenario tan violento, de las distintas violencias que siguen sufriendo las mujeres hoy en confinamiento y que es un problema que estaba muchísimo antes de que entráramos en estas medidas de aislamiento obligatorio. Claro, es decir, ayer sucediendo. María José, te comento que ayer, por ejemplo, en Bolivia hubo un caso también, han detenido al concubino de esta joven de 22 años que terminó falleciendo después de haber recibido una brutal golpiza por parte de ese hombre al enterarse de que ella estaba embarazada. Imagínate, entonces finalmente terminó muerta esta joven mujer en manos de su propio concubino. De acuerdo a estas investigaciones en varios países, ¿cuáles son los factores más comunes de por qué se habría incrementado esta violencia contra las mujeres en el seno de las familias, o sea, estando justamente en confinamiento, cumpliendo estas cuarentenas? Bueno, un punto que
los investigadores y repito, las autoridades, las diversas fuentes que nosotros consultamos, pues coinciden en que el hecho de estar encerrados con el agresor, anteriormente pues esa pareja podía salir, ¿sabes? Salían a trabajar 8 horas y volvían al hogar, o era el fin de semana que sucedían las situaciones. Pero al estar confinados, pues sin duda la agresión y la oportunidad para que este victimario ejerza su violencia aumentó. Pero también quiero resaltar que hay una violencia institucional por parte de los estados. Ninguno pasa la prueba, ni los de libre acceso a la información, como los dividimos nosotros, y los que no tienen libre acceso a la información. Hay una violencia también del Estado cuando no quiere contabilizar las cifras, cuando no quiere reportar, cuando no quiere tomar políticas públicas para prevenir. Y también creo que lo más importante de resaltar en esto es la responsabilidad que tenemos como sociedad. Entender que la discusión de una pareja, porque una pared deba ir de un color a otro, eso es una discusión en una pareja. Pero si nosotros sabemos que esa pareja o esa mujer está siendo golpeada, estamos escuchando gritos y estamos escuchando una situación que no está bien, no debemos hacernos la vista gorda y decir que eso es un problema entre parejas y que ahí no cabemos. No, porque una llamada de prevención, de avisar a las autoridades que podamos hacer, incluso si esa víctima no lo quiere porque ella está enferma en su situación, puede salvarle la vida a esa mujer y a esos niños. Entonces, esto nos habla de la responsabilidad que tiene la sociedad y que tienen estos estados que se niegan a contabilizar las cifras, que no dan reportes reales, que no quieren reconocer que todos son feminicidios, que muchas mujeres llegaron haciendo las denuncias y no son atendidas y al poco tiempo eso se termina siendo un feminicidio. Entonces, son factores, retomando lo que tú me decías, como el encierro, potenció la crueldad por parte del agresor, pero esto no para nada justifica la violencia. Esto es parte de las actuaciones que deberían tener los estados para prevenir situaciones tan lamentables como esto. E insisto, la sociedad intolerante total al caso de la violencia. Por ejemplo, en Bolivia, en confinamiento, muchas mujeres perdieron sus espacios, casas de refugio, que se han ganado, donde van las víctimas con sus familiares una vez que deciden huir del hogar, pues fueron desplegadas para la atención del COVID. Y eso te habla de la responsabilidad de los estados, de entender que hay un problema muy grave, que 2019 te estaba dando cifras y que no hiciste nada. Claro, en Bolivia ya se han registrado hasta el momento, este año, más de 70 feminicidios. Es una cifra mucho más alta que el año pasado hasta el momento. Y bueno, como decía, los estados no han respondido como se debería. Entonces no es nomás aprobar leyes, aprobar normas. ¿Qué pasa con todo ese sistema que debe responder a estas denuncias? ¿Qué pasa con ese sistema en el que todavía la mujer es revictimizada? Eso pasa todavía en las instituciones, no importa, porque es un tema, y sabes, para nosotros fue muy importante capacitarnos en esta investigación, porque somos periodistas independientes, no somos activistas, y queríamos entender que, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero es que la violencia afecta a hombres y mujeres. Claro que sí, la violencia afecta a la humanidad desde antes, desde el principio del mundo, pero en el caso de las mujeres entran en una condición de mayor vulnerabilidad. No, incluso una mujer sale a la calle y un hombre sale a la calle y el riesgo es mucho mayor para las mujeres, y quisimos capacitarnos en esto, y al capacitarnos y al decirte esto no te hablo como activista, te hablo como periodista. Muy importante enfatizar eso y entender que los estados tienen una deuda muy grande en esta atención, en el que cuando las mujeres van a poner una denuncia todavía se les revictimiza, se les dice, ¿estás segura? ¿Está de acuerdo? Mira que puedes perder, él puede verse dañada su imagen, no te ayuda en la pensión. Cuando esa mujer le ha costado demasiado llegar a los sitios para poder poner una denuncia a los operadores de justicia. Entonces esto te habla de la necesidad de crear una política pública, pero comprometerse en cumplirla. No es simplemente dar una ley y que quede allí, no es simplemente dar una orden, es que realmente las mujeres están desasistidas, y sobre todo niñas y adolescentes que lamentablemente son las agredidas en el principal lugar que debería protegerlas, que es el hogar, por las principales personas que deberían cuidarlas, que son los familiares, y son precisamente sus agresores. Y eso lo pudimos ver en esta investigación.
las comunidades más vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes, niños y adolescentes, pues sin duda fueron los más afectados en este tiempo. Te puedo decir que en la investigación nosotros contabilizamos 2.403 mujeres que perdieron la vida de manera violenta. Y lo decimos de manera violenta porque para los estados no todas fueron feminicidios, pero cuando tú indagas en estos 21 estados que evaluamos entre el mes de marzo y hasta el 22 de julio, quienes pudieran tener cifras, porque no todos dan cifras al momento, cuando nosotros hicimos esa evaluación y lo ves en la lupa, te das cuenta que son mujeres que habían sido agredidas por personas que eran cercanas a ellas, parejas o exparejas, pero para muchos estados a veces la decisión de un fiscal no es un feminicidio y entonces contabilizan menos feminicidios, pero la realidad es que en este tiempo muchas mujeres perdieron la vida de manera violenta y además el daño que ocasionas a la familia. No solo es una madre que deja en orfandad a sus hijos, que estos niños un daño irreparable. Es una sociedad que se queda sin enfermeras, sin abogadas, sin amas de casa, sin una mujer que es productiva y que pudo haber hecho más por el país. Y es aquí lo que quiero resaltar muy importante en esta investigación. Es el llamado de que debemos ser intolerantes a la violencia desde todo punto de vista. Y es allí la deuda del Estado, es allí leyes, políticas públicas. Los estados, cuando se dieron cuenta que había un gran número de mujeres que estaban siendo violentadas, empezaron a abrir más líneas de llamada, porque al estar confinados no pudiste hacer la denuncia. Y en el caso de Bolivia sucedió algo igual que en Perú y Panamá. Las mujeres la limitaron por número de cédula. No podía salir a la calle por el tema de la prevención del contagio del COVID. Entonces imagínate para una mujer que ya es difícil poner una denuncia, que además te limiten salir el día porque puede ser multada. Son consideraciones que tienen que ver y que estados como Argentina y Chile se dieron cuenta, pero se dieron cuenta después que tenían una gran cantidad de cifras de mujeres violentadas. Ahora, María José, un poco para ya terminar la entrevista, quisiera que demos también un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. ¿Cómo las mujeres o qué deben hacer también las mujeres teniendo en cuenta que todavía hay ese escenario con dificultades para poder proceder en torno a las denuncias? ¿Qué deben hacer? ¿Qué opciones tienen justamente si es que son testigos de este tipo de maltrato o son también víctimas de estos hechos? Muy importante esa pregunta que tú haces. Por un lado, si usted sabe que una mujer está siendo violentada, no se quede callado, apóyela, búsquela, dele su tiempo para ella procesar eso porque es un trauma, esa persona no está bien y bríndele todo el apoyo, dígale que está para ella, escúchela, dele los números de teléfono, recuérdele que tiene que vivir libre de violencia, que su vida vale. Y si usted es una mujer que está siendo violentada, recuerde que usted tiene derecho a vivir feliz, a vivir libre. Si tiene miedo, prepare un bolso de escape, prepare un bolso con sus principales documentos, una copia de la llave, avísele a alguien de confianza, amigo, familiar, su situación, registre pruebas, es muy importante. Parece algo muy difícil, pero registre pruebas de capturas de teléfono, si la insultaron, registre pruebas que le puedan servir en un proceso judicial. Y lo más importante es dar ese paso, entender que no es su culpa, no está sola, busquen las redes de apoyo. En la investigación que nosotros tenemos, www.lapandemia invisible/lalupa.express, ahí tenemos recomendaciones por cada país y ahí tenemos números telefónicos de las líneas de ayuda, pero busque las líneas de ayuda de las organizaciones que hay en cada país. Ellos tienen toda la base legal, psicológica para acompañarla en este proceso, pero recuerde que usted merece vivir una vida feliz. El amor no es violento, el amor no es, los celos no son amor, usted merece tener una vida normal y eso hay que entenderlo. No está bien que te golpeen, no está bien que te celen, no está bien los reclamos, la violencia psicológica también, porque antes de la física está primero la psicológica. Entonces, mi llamado es para pedirle, si usted conoce a alguien, tiene un familiar, amigo, vecino, así no le hable, pues bríndele su apoyo. Y si usted está siendo violentada, busque apoyo con gente conocida. Prepare las herramientas y busque las pruebas y cuando pueda, busque un lugar donde usted pueda estar segura y alejarse del victimario.
Y ya solo para puntualizar, María José, y terminar, ¿cuáles son los 3 países más violentos en base a esta investigación que han hecho en contra de la mujer, ¿no? Bueno, México encabeza sin duda de las 2.403 mujeres que te diría, forman parte de la violencia. Bolivia también está entre los más violentos, en los que pudimos recabar cifras, y también figura Colombia entre de los muchos países que nosotros pudimos investigar, pero te pudiera decir que esto es un subregistro, no todos tienen cifras reales. Hay estados que se están tomando muy en serio poder contabilizar lo que está sucediendo, que es por ejemplo el caso de Colombia y Perú, pero sin duda siempre sigue quedando un subregistro, y esto es apenas una punta del iceberg de un problema muy grande que está afectando. Sin duda, México encabeza estos países, como te digo, de las 2.403, 1.641 denuncias de mujeres que perdieron la vida pertenecen a México, un país donde al día mueren, antes del confinamiento, 10 mujeres al día. Y sin duda también Bolivia y Colombia figuran también entre los más afectados en la región por el tema de violencia hacia la mujer. Bueno, muchísimas gracias, María José Martínez, periodista venezolana que reside en México y que es directora de esta investigación transnacional denominada Violencia contra las Mujeres, la pandemia invisible. Para ustedes también que nos han estado siguiendo, vamos a poner en nuestro Facebook esta investigación, el link para que usted pueda ingresar y conocer más detalles de este trabajo tan interesante. Muchas gracias, María José. Gracias a ustedes, gracias por darle visibilidad a este tema. Gracias, hasta pronto.